Walter, buenos días, un gusto hacer contacto con usted, un costarricense que estuvo en el proceso del impeachment. Si quiere, para empezar, ¿podría usted explicarnos cuál fue su participación? ¿Qué significa un proceso de impeachment? Y después, ¿cómo ve estas dos informaciones de una manera que uno no comprende, uno consideraría son contradictorias? Primero ella sale, no se le encuentra ningún delito hace un mes y ahora se habla de acelerar el proceso. Buenos días. Buenos días. Muy bien, efectivamente yo fui invitado a formar parte de un tribunal internacional por la justicia y la democracia en Brasil hace 3 semanas. Entonces fue un tribunal compuesto por diferentes juristas y otras personalidades de América Latina y también de Europa. El tribunal fue encargado de examinar la situación jurídica del proceso de impeachment, o sea, ese proceso que tienen en el Senado brasileño con el objeto de separar a la presidenta de su cargo, atribuyéndole unos delitos previstos en la Constitución. Nosotros estuvimos 2 días sesionando en Río de Janeiro. Escuchamos una gran cantidad de personas, sobre todo juristas, economistas, de diferentes tendencias políticas que examinaron cuidadosamente los hechos del impeachment, y resultó para todos muy claro que no había ningún fundamento para llevar a la presidenta a esa situación. Se trata en realidad de un verdadero prevaricato del Senado. O sea, estos senadores están simplemente abusando de una prerrogativa que la Constitución les da, con el objeto simplemente de separar del poder a una persona que es su contraria política. O sea, están en realidad tergiversando los artículos de la Constitución con el objeto de sacar a la presidenta a como haya lugar, porque ellos necesitan tomar el gobierno del Brasil. Don Walter, Y ¿sí? sí, justamente eso es lo que le iba a preguntar. Parece que no importa que no se descubriera delito, parece que el proceso va a continuar y que el resultado final previsible va a ser la salida de la presidenta Dilma Rousseff. No importa que todas estas pruebas o evidencias de que no hay delito están sobre la mesa. Efectivamente, y eso naturalmente es un delito de parte del Senado. O sea, es el Senado el que está desconociendo la decisión del pueblo brasileño. El pueblo brasileño acaba de dar sus votos en las elecciones para la presidenta. Fueron 54 millones de votos que el Senado quiere desconocer simplemente. Es decir, es el desconocimiento de la voluntad popular revestido con unas apariencias de constitucionalidad. En realidad, esto es un hecho que está, en mi criterio, sentando un precedente nefasto en América Latina. Nosotros hemos propuesto llevar el caso a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Eso le iba a preguntar, tal vez para retomar, usted formó parte de un tribunal internacional que hace 3 semanas. ¿Por qué se crea este tribunal internacional? ¿Qué tipo de personalidades estuvieron allí? Y, digamos, ¿cuáles son esas conclusiones específicas que ustedes hallaron, por lo cual determinaron que Dilma Rousseff no era responsable de ningún delito? Y hoy pretenden llevarla a la Corte, el caso a la Corte Interamericana, de Derechos Humanos. Sí, las personalidades convocadas allí fueron diferentes, digamos, juristas y activistas por los derechos humanos. Teníamos allí a un obispo mexicano que es un gran defensor de los migrantes en la frontera de México, que es el obispo Raúl Vera. Teníamos también mexicano un exdiputado federal, catedrático de Derecho Constitucional de la UNAM, también una catedrática de Filosofía de la Universidad Carlos III de Madrid. Teníamos una senadora del Senado de Francia, teníamos una abogada y defensora de los derechos humanos de los Estados Unidos, y tenemos un gran jurista, un penalista colombiano. ¿Sí? ¿Y por qué se crea este tribunal internacional? ¿Cuál era su rol? Pues la idea surge de las agrupaciones populares del Brasil, sobre todo la Asociación de Trabajadores Rurales Sin Tierra, y otras asociaciones sociales y sindicales del Brasil, quieren que el tema, digamos, jurídico, financiero, sea ventilado de una manera muy analítica y muy clara por parte de un grupo de personas extranjeras, pues que no están implicadas en este proceso. Esa fue la convocatoria. Ahora lo van a llevar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos alegando ¿qué? Walter Antillón, sí, catedrático universitario. Lo que está clarísimo, sobre todo por este dictamen de los expertos del propio Senado, es que no hay ningún delito. O sea que la presidenta no cometió ningún acto. La Constitución brasileña en realidad establece para pedir la remoción del presidente, establece hechos gravísimos, ¿verdad? Ya los hechos que le atribuyen a ella no eran tan graves, pero además de eso, ahora resulta que no existieron. O sea, es un grupo político que se adueña de un órgano de la Constitución, como es el Senado, con el objeto de abusar del poder que la Constitución les da, a fin simplemente de sacar de la presidencia a un contrario político, ¿verdad? ¿En qué plazo estarían presentando esta acusación esta demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sí, bueno, yo no lo sé con toda certeza. Eso está en manos de los abogados de Dilma Rousseff, pero por lo menos a mí, yo he dicho desde hace unos días que es fundamental que lo hagan y que en este momento la culpabilidad del Senado en este acto es flagrante, porque una comisión del propio Senado ha dicho que la presidenta es totalmente inocente, de modo que de una manera clara se está tratando de sacar a la presidenta sin ninguna razón. Una especie de golpe de Estado, casi que así lo ve es, usted. no, es técnicamente un golpe de Estado, sin duda.
Muchísimas gracias a Walter Antellón, catedrático de la Universidad de Costa Rica de la Facultad de Derecho, por ponernos en perspectiva el tema del proceso con Dilma Rousseff. Vamos a una pausa, doña Laura, y ya volvemos con más información en RTN Revista.